Otro que sí verdaderamente que ha causado una enorme cantidad de controversias y debates, y donde le tengo que decir, en honor a la verdad, que ni lo que yo le voy a decir es total y absolutamente infalible, pero también la otra versión de esto lo es. ¿Por qué? Porque eruditos serios que aman las escrituras están de acuerdo que lo que yo le voy a, de que el pasaje que le voy a decir a continuación son parte del original. Pero hay otros muy serios también, y sana doctrina, que entienden de que no es parte del original y le voy a explicar las razones. Y esto se trata de Juan, de Marcos, capítulo 16, versículo 9 al 20. Es un pasaje que se ha especulado enormemente su autenticidad. Este es uno de los pasajes que más discusión ha generado dentro de la crítica textual. A esta sección del Evangelio de Marcos se le llama el final largo de Marcos, y la mayoría de los críticos están de acuerdo en que no se encuentran los manuscritos más confiables, lo cual ha causado mucha consternación en algunos círculos que verdaderamente es innecesaria. Usted verá por qué más adelante. Los estudiantes cuidadosos que han hecho estudios serios de la transmisión del texto bíblico prácticamente están todos de acuerdo en que los versículos 9 al 20 son una anotación al margen, una adición posterior de un escriba anexada al texto original inspirado. En realidad, esos últimos 12 versículos muestran características de un intento por cubrir una imperfección percibida. Le voy a explicar eso ahora. Esta sección no encaja con el estilo y la estructura del resto del Evangelio de Marcos. Le estoy diciendo las razones por las cuales los eruditos dudan de esto y luego soluciones. Sin embargo, sin esos versículos, el cierre de Marcos parece demasiado temprano, abrupto y a toda prisa, con la descripción que hace Marcos de la huida temerosa de los discípulos de la tumba vacía. El ángel en la tumba es el único que incluso menciona la resurrección en el versículo 6. Y las palabras del versículo 8 informan que los discípulos ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Sin los versículos del 9 al 20, el final de Marcos parece abrupto e incompleto. Sabemos que no es el final de la historia. ¿Por qué habría de detenerse el evangelio allí? Esto es una pregunta que sigue retumbando en los círculos académicos, pero que todos están de acuerdo, en lo que todos están de acuerdo es que la evidencia externa de los manuscritos griegos, de las primeras versiones y de los padres de la iglesia, y la evidencia interna del pasaje mismo ponen su autenticidad en duda, razón por la cual las modernas traducciones castellanas ponen estos versículos entre colchete. En cuanto a me detengo aquí, espere. Lo que conocen la Biblia textual, la tercera edición, no la cuarta. La cuarta está, es una Reina Valera más. Saben que yo defiendo la Reina Valera, pero ustedes van a entender lo que les explico. La Biblia textual, la tercera edición y la segunda edición, esos pasajes que yo le estoy dando no lo tenían. No lo tenían porque trataba de ser una traducción ultra fiel al original. Pero como el tema de la Biblia también es un negocio, porque si tú haces 1 millón de Biblias, tú quieres venderla, esa Biblia comenzaron a tener una mala fama. Las personas, por ejemplo, desacreditándola, que no es posible, que le están mochando la palabra de Dios y así sucesivamente. Ellos entonces en la cuarta edición lo que hicieron fue que añadieron todos esos versículos y ahora la venden. Ahora está todo el mundo feliz. Pero en la tercera edición, ni la segunda ni la primera contenían esos pasajes, y si lo contienen, lo ponen entre colchetes. Hay Reinas Valera de 1960 revisadas que lo tienen también así. Muchos de los versículos que le doy aquí y que también otros que quizá no lo introduzco por el tema para no hacer la clase muy larga. Es importante que usted sepa eso. Lo bueno es que usted está en su casa ahora mismo y usted puede googlear, y si hay una información que refute lo que yo estoy diciendo, usted me la puede dar y la puede leer aquí. Usted sabe que yo no tengo problema con eso. ¿Verdad? Eh, ¿Qué pasa entonces?
En cuanto a la evidencia externa del versículo, los manuscritos más antiguos, como por ejemplo, y importantes del Nuevo Testamento, no contienen esta sección. Por ejemplo, los famosos códices sinaíticos y Vaticano del siglo IV incluyen el Evangelio de Marcos en 16.8, o sea, lo concluyen en el 16.8. Al resumir la evidencia, William Lane explica lo siguiente. El testimonio de los dos pergaminos más antiguos, el Códice Vaticano B y el Códice Sinaítico, podría añadírsele minúsculas 304 y 2386. La ausencia de los versículos del 16, en el 16 del 9 al 20, en los manuscritos latinos antiguos que Q, no, perdón, K, en el siríaco, sinaítico, en varios manuscritos armenios, en los manuscritos gregorianos, en ADI y en Opisa y en una cantidad de manuscritos etíopes proporcionan una amplia gama de apoyo a la originalidad del final abrupto. El final abrupto es el versículo 8 que acaba ahí. Además de una cantidad que los contienen, poseen escolios o notas al margen que indican que no los tienen las copias griegas más antiguas. Ejemplo, la 1, la 20, la 22, la 137, la 138, la 1100, la 1110, la 1200. Bueno, los manuscritos, usted lo lee más adelante y lo busca en internet, si lo puede descargar PDF, si lo puede investigar en un libro fue mucho mejor. Mientras que otros testimonios de la sección final están marcados con asteriscos, otras marcas, los signos y otras marcas, los signos convencionales usados por los escribas para marcar un agregado espurio en un texto literario. La evidencia no permite otra suposición que la desde el principio Marcos circuló con el final abrupto, es decir, con el versículo 8. Además, algunos manuscritos contienen un final diferente conocido al final más corto. El hecho de que varios posibles finales para el Evangelio de Marcos circularan en los primeros siglos de la historia de la Iglesia arroja más dudas sobre la autenticidad del final más largo. Es decir, la parte del 9 al 20, como usted la tiene hoy, hay otros manuscritos que la tienen totalmente diferente. Se cree que fueron escribas posteriores para darle un mayor cierre, un cierre más adecuado a Marcos. Ojo, nada, y en el escrito te lo va a ver, nada de lo que Marcos dice no está en las escrituras. Nada. O sea, todo lo que él dice es tomado de otros pasajes de las escrituras que están claramente identificables y que usted, por ejemplo, eh, lo va a tener en la nota del estudio comparativo. Usted lo va a ir viendo. Los padres de la iglesia y Marcos 16 del 9 al 20. La evidencia de que los padres de la iglesia también pesa en contra de la autenticidad del final más largo. El historiador de la iglesia Eusebio de Cesarea en el 265 al 340, junto con el traductor bíblico Jerónimo del 347 al 420, explican que casi todos los manuscritos griegos disponibles en su época omitieron los versículos 9 al 20, aunque algunos de los padres de la iglesia, como Ireneo y Tasiano, muestran una familiaridad con el final más largo. Otros, tales como Clemente de Alejandría y Orígenes y Cipriano, parecen no ser conscientes de su existencia. ¿Cuál es la evidencia interna del texto? Es decir, ¿cuáles son los indicios que nos dan en el texto para entender de que posiblemente no sea parte del original? Bueno, con relación a esta evidencia, lo primero es la transmisión del versículo 8 y el versículo 9 es torpe y desarticulada. La conjunción, pues, de la palabra griega de sugiere una continuidad con la narración precedente, pero el enfoque del versículo 9 cambia abruptamente a María Magdalena en lugar de seguir con un debate de las mujeres a la que se refiere el versículo 8. O sea, en lugar de ir y contar la historia de cuando las mujeres fueron a los discípulos y le dijeron que Jesús había resucitado, la historia vuelve nuevamente y se reinicia. Léalo, por favor. Léalo.
Lea el versículo 1, el capítulo 16, el versículo 8 y lea el versículo 9 inmediatamente y usted verá que hay como un reinicio de la historia y un cambio bastante torpe. En lugar de seguir, de que ya llegaron, donde los apóstoles le contaron, ellos no creyeron, que Jesús le apareció después y demás, de complementar lo que dicen los otros evangelios, este lo que hace es que se quede en el caso de la mujer y se reinicia la historia nuevamente para, eh, para María Magdalena. Además, sería extraño también esperar que Marcos, al final de su relato, presentara a María Magdalena como si fuera la primera vez, observando que ella fue la mujer de quien Jesús había echado 7 demonios, cuando ya la había mencionado 3 veces en el contexto anterior, es decir, en Marcos 15:40, en Marcos 15:47 y en Marcos 16:1 aparece el nombre María Magdalena y curiosamente, en ninguno aparece que Jesús había echado 7 demonios de ella. Mi pregunta es, ¿por qué el versículo 9 da esa cláusula como que es primera vez que él está hablando de María Magdalena y no lo hizo antes? ¿Entiende? Si ya ella era una convertida cuando él la mencionó esas varias veces. ¿Me entiende? O sea, Marco, tú me vienes hablando de María Magdalena. No me das el relato de que Jesús le echó afuera 7 demonios. Me la menciona 3 veces y luego me la menciona una cuarta vez como que ella es un personaje totalmente nuevo y novedoso. ¿Entiendes? Esa es una de las causas también que causa inquietud, causa duda. Una similar falta de hilación se relaciona con Pedro, quien se destaca en el versículo 7, pero que no se vuelve a mencionar en los versículos 9 al 20. El final más corto, que circuló como una alternativa al final más largo y que a veces se combinaron, intentan ratificar tales incongruencias resaltando tanto a Pedro como a las otras mujeres. Y declara, este manuscrito, declara y dice, ellas refirieron brevemente a los compañeros de Pedro lo que se les había anunciado. Luego, el mismo Jesús hizo que ellos observaran desde el oriente hasta poniente el mensaje sagrado e incorruptible de la salvación eterna. Ese es una parte de un manuscrito que trata de reconstruir el final largo de Marcos. Se fijan que es diferente al que usted tiene aquí, ¿verdad? Además de eso, por ejemplo, el final más corto tiene una evidencia, el final tiene evidencia aún más débil para apoyarlo que el final más largo. Además, según se observa un comentarista, se lee con un intento inicial de ordenar cabos sueltos y la última cláusula en particular no parece pertenecer a Marcos en su expresión. Es decir, el que yo le leí a continuación, que es el final más corto de los dos, es más débil en evidencia que el final más largo, es decir, que el final del 9 al 20, ¿verdad? Pero entonces, aquí uno de los eruditos lo que dice es que se lee como un intento inicial de ordenar cabos sueltos. La última cláusula en particular no parece pertenecer a Marcos en su expresión. Quizá usted no lo note porque usted la lee en español, yo también la leo en español, pero el griego, por ejemplo, la forma de escritura varía también y por eso es que muchas personas se cuestionan. Lo que han estado en clase anterior saben que yo y Neftali estuvimos hablando sobre carta de Pedro y la segunda carta de Pedro, ambos por el mismo autor, pero tuvieron que ser diferentes escribas. ¿Por qué? Porque escriben diferente. El griego es totalmente diferente. El griego de Gálatas no es el mismo griego de Hebreos. El griego de Marcos no es el mismo griego de Lucas. O sea, la ortografía, la forma en la que escribían eran totalmente diferentes. Y eso también es un indicio. Yo sé que usted no lo lee así, la tiene en español. Amén, yo la leo en español también. Yo sé leer en español perfectamente. Usemos esa. Pero lo que le digo es, por si no le parece lógico, lo que pasa es que esos son asuntos que se ven en los manuscritos. Segundo, el vocabulario, el estilo, la estructura del final largo no es coherente con el resto del Evangelio de Marcos. Hay 18 palabras en esta sección que no se usan en ninguna parte de Marcos. Por ejemplo, el título Señor que se usa aquí en el versículo 19 no se utiliza en ninguna otra parte del relato de Marcos. No quiere decir que la palabra Señor no aparezca en Marcos, sino como aparece ahí en el versículo 9, que ahí habían diferentes palabras para hablar
de Señor. La diferencia es obvia en estos versículos del resto de la narración de Marcos y ha llevado a cabo a la mayoría de los estudiosos a concordar con la conclusión de C.A.V. Cranfield, el cual dice, el estilo y vocabulario evidente no son de Marcos. Para ayudar, puede ser también que Marcos al final haya usado un escriba o haya usado un hermano de una misma iglesia a la cual él se lo dejó y le contó esa historia después, o Pedro fue después y contó esa historia en la iglesia, la predicó y etcétera, porque así fue que se cree que se escribió Marcos. O puede ser también que alguna persona usada por Dios, algún profeta que existía en ese tiempo, también estuvo hablando de revelaciones que tuvo de Jesús y demás. Y las personas ya que tenían el Evangelio, la comunidad de Roma, lo que hizo fue que añadió esa parte a la escritura que ellos tenían al considerar a ese profeta como una persona que hablaba de parte de Dios. Eso no está en ningún comentario bíblico. Yo le estoy sugiriendo ahora de la mente, le estoy diciendo, para que no piense que yo esto quiero atacar. No, hay forma de compatibilizarlo. O sea, uno puede hablarlo. Dado el caso de que uno tenga dudas sobre algo, uno dice, bueno, pero puede también suceder de esta forma. No tiene que ser necesariamente como ellos lo dicen así, porque si Marcos escribió a través de lo que decía Pedro, pues bueno, perfectamente, Pedro también pudo contar otras historias y se haya añadido inmediatamente ahí, la comunidad de Roma lo tomó y luego lo añadió posteriormente a la historia, no buscaba tener el orden que tiene hoy en día, sino que simplemente tener también eso como parte de la historia. ¿Entiendes? Es otra posibilidad. Repito, no la avala ningún erudito y yo no soy erudito, simplemente le estoy diciendo algo porque ya el que ha participado en debate y de cosas ya tiene como esa agilidad de poder pensar rápido y decir, bueno, pero puede ser esto. Tercero, incluso las señales apostólicas, según MacArthur, no encajan con los tres evangelios y en que los tres evangelios concluyen su relato de la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Aunque muchas señales mencionadas en esta sección igualan a porciones del libro de Hechos, como por ejemplo Hechos 2:4, Hechos 9:17, Hechos 10:46 y Hechos 28:8, es evidente que algunas no tienen apoyo bíblico, tales como tomar en la mano serpiente venenosa, a la que tal vez basándose vagamente en la experiencia de Pablo, ustedes saben que a Pablo lo picó una serpiente, la tiró y creo que la tiró al fuego, o beber cosas mortíferas, aunque también añado, eso es para que usted vea, mi hermano, para que usted vea cómo Dios respalda a su iglesia. Hay testimonio, hay. No lo he leído, lo he escuchado de eruditos hablar. No lo he leído, repito, ¿eh? Pero he escuchado personas a las cuales yo consulto también y veo que han dicho de que hay personas en la historia de la iglesia que le dieron cosas mortíferas así para matarlo y no murieron también. Bien, que es también posible que eso se haya añadido ahí por eventos posteriores que pasaron. Así usted cuando lee la historia de la iglesia, hay muchísimo milagros que pasaron porque Dios siempre respaldó a su pueblo. La evidencia externa e interna muestran de manera conclusiva que los versículos del 9 al 20 no fueron originalmente parte del relato inspirado de Marcos, aunque por lo general resumen verdades enseñadas en otras partes del Nuevo Testamento. Siempre deberían evaluarse a la luz del resto de las escrituras. Ninguna doctrina, cree MacArthur esto, ninguna doctrina o práctica debería establecerse en base solamente a estos versículos. Los predicadores de los Apalaches manipulan las serpientes, proporcionan un excelente ejemplo de los errores que pueden surgir al aceptar estos versículos como autorizados. Hay unas iglesias de los Apalaches, las cuales entienden que para tú ser un real convertido y un hijo de Dios, tú tienes que meter la mano sobre serpientes y si ellas te muerden y no te mata el veneno, entonces tú eres un verdadero cristiano. Dígame si eso es algo que se puede hacer. Dígamelo ustedes. O sea, ¿quién se atreve, por ejemplo, a meterle la mano hoy en día a una serpiente mortífera para saber si es hijo de Dios o no? ¿No estarían tentando a Dios con eso? Lo están haciendo. Lo están haciendo. Entonces, eso viene a través de tomar, por eso que yo le digo, eso viene a través de tomar ultra literal o sin la información debida necesaria los pasajes de la Biblia.
Yo no estoy diciendo que la Biblia no se debe tomar en serio. Yo la tomo en serio en todo lo que dice. Ahora, con el vocabulario y el sentido que quiere dar. Porque nosotros tenemos hoy en día a la amada y bienaventurada Iglesia Católica, los cuales entienden que cuando Jesús dice que el que no come de su carne y bebe de su sangre no puede ser parte del reino de Dios, ellos entienden eso como la Eucaristía y creen en lo que es la transubstanciación, es decir, que cuando usted se compra ese pan que hacen en un horno, en una panadería o donde sea que ellos hagan ese pan en específico que ellos toman, ese pan se transforma y ese vino se transforma en el cuerpo y en la sangre de Cristo. ¿Hay alguien aquí que crea eso? ¿Se fijan lo que es tomar más allá de su significado normal y cotidiano un versículo de la Biblia? Es una locura. Como quiera, cuando tratemos de eclesiología, vamos a tratar ese tema a continuación. Miren, para no seguir con esto, debo aclararle de que hay más partes, por ejemplo, donde se originó esta sección, eh, el Evangelio según Marcos, capítulo 16 el 9 al 20 y los demás evangelios, donde ahí yo le comparo, por ejemplo, donde ahí yo le comparo las escrituras de los otros evangelios con esa sección de Marcos y usted verá usted mismo, léalo en su casa, tranquilo, léalo en su casa tranquilo, ahí usted se va a dar cuenta de que esos versículos no fue que se lo inventaron de la mente, sino que lo tomaron de otra parte de la Biblia para darle un mayor final al Evangelio según Marcos, aunque puede ser también de que esa parte final de Marcos se haya perdido, algún manuscrito deteriorado, por ejemplo, encontraron, lo copiaron y como solamente llegaba hasta el versículo 8, porque la otra parte estaba destruida también, puede ser que se haya perpetuado así. Cuando viene a ver, yo estoy aquí, de verdad, estoy hablando disparate y se encuentra mañana un manuscrito, pasado mañana, ojalá, que contenga los 20 versículos, los otros versículos y inmediatamente ya sepamos, evidentemente, de que eran parte del original. A mí me encantaría, porque yo no tengo problema con esos versículos, ni entiendo que afecten nada, ni que estén ni que no estén. Y si están, vamos a usarlos. Vamos, llegamos por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere salvo será bautizado, y el que no creyere será condenado. Y esta señal seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, si se echan. Y si beberen cosas mortíferas no hará daño, meterán su mano sobre serpiente y no le hará daño. Todo lo que usted entienda ahí, lo creemos. Palabra de Dios autorizada. Ojalá haya un manuscrito que se encuentre. No voy a seguir con eso porque se me dan las 2 horas. Porque como le digo, hay mucho. Específicamente llega como desde la página 3 a la página 11. Toda la explicación solamente de Marcos.